Buenas tardes. Un placer recibirles a todos ustedes en esta tarde para escuchar a don Manuel Sánchez Monje, que nos presenta su libro Al compás de cada día. Bienvenidos todos, bienvenidos los que nos siguen por streaming. Permítanme que dé la bienvenida a don Arturo, actual obispo de Santander, que hoy por primera vez acude al Ateneo. Don Arturo, está a su casa. Todas las tardes que usted quiera, aquí estamos, con gran actividad cultural y encantados de recibirle. El aula de cultura del diario Montañés tiene hoy el gran honor de presentar el libro, aunque lo va a presentar él, de don Manuel Sánchez Monje. La vinculación entre el diario Montañés y el obispado de Santander data de antiguo. El diario Montañés es lo que es, y es una cosa importante, porque en su día el obispado de Santander cedió la gestión de la empresa y la propiedad de la empresa a un grupo de personas que encabezaron la adquisición del periódico. Desde entonces hasta hoy han transcurrido del orden de 50 años, o quizá alguno más, pero si no hubiera sido por esa predisposición y talante a deshacerse de aquel medio de comunicación, el obispado, no estaríamos hoy aquí o no estaríamos aquí quienes estamos. Por lo tanto, desde aquel entonces tenemos unos estrechos vínculos con el obispado, pese a nuestra línea editorial, que es una línea liberal y de absoluto respeto a todo el mundo. Somos próximos al obispado y somos próximos a la Iglesia y somos próximos a la sociedad civil en general. Los sucesivos obispos que han pastoreado la diócesis, y utilizo la figura del pastoreo porque ese es el símil o es la imagen que se concede a los obispos, que se atribuye a los obispos, han tenido en alguna ocasión, don Manuel Sánchez Monje especialmente, la oportunidad o el deseo de colaborar con el diario. Y lo que hoy tenemos en la mano es una recopilación de artículos publicados por don Manuel Sánchez Monje en el diario Montañés, también en El Debate y en algún otro medio de comunicación. Esa figura del pastor clásica que iba con su cayado y con su mastín es hoy, en la sociedad actual, muy distinta de esa idealización de la figura del obispo, de la figura del pastor. El pastor de hoy es un pastor actual. Ayer, y lo digo riéndome, he visto a don Manuel Sánchez Monje cruzando la calle Castilla con 2 bolsas del supermercado. Se lo acabo de decir ahora, porque eso nos da una idea de que el pastor es pastor de la sociedad moderna. Y la sociedad moderna tiene como gran valor o como uno de los valores esenciales la libertad de opinión y la libertad de información. Por consiguiente, la colaboración de don Manuel siempre será bienvenida. Don Arturo, le animo a que haga lo mismo. Estamos abiertos a la Iglesia, estamos abiertos a todos ustedes y, en definitiva, vamos a escuchar a don Manuel, que es para lo que hemos venido de aquí. Muchísimas gracias a todos y vamos a disfrutar de la presentación. Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo de Santander en este acto organizado por el Aula de Cultura del diario Montañés. Don Manuel Sánchez Monje, yo creo, y estoy absolutamente convencido, que ha dejado una honda huella durante su etapa como obispo de esta diócesis. Y tras su jubilación nos lega ahora un libro titulado Al compás de cada día. Pensemos que compás tiene varias acepciones, entre otras los marinos lo utilizan como brújula y que por tanto nos marca el rumbo que tenemos que tener en la vida. Decía que es un libro titulado Al compás de cada día en el que se explicitan sus pensamientos y sus recomendaciones. El obispo Manuel Sánchez Monje presenta aquí el libro en el que recopila artículos editados, como ya ha dicho antes don Luis Revenga, principalmente en el diario Montañés, además de otros medios como El Debate y alguna revista especializada en temas de Iglesia. También en El Debate y otros medios el obispo ha seguido la trayectoria de San Pablo. San Pablo volcó su acción en predicar y entendió, como hizo después el cardenal don Ángel Herrera Oria, que el Evangelio debía ser transmitido no solamente desde los templos, sino en la calle. Los medios de comunicación son ahora esa calle, en la que transitan creyentes, católicos dubitativos, agnósticos y ateos. Sus artículos en la prensa son homilías abiertas, que llegan no únicamente a quienes acuden a las parroquias, sino a todos,
incluso a quienes no se acercan a la Iglesia. Y además aborda, desde el punto de vista de la fe, los asuntos cotidianos. Jesucristo predicó con parábolas, un medio eficaz para difundir los principios de la fe. Y lo hizo con espiritualidad. Aquellas personas que tienen sus creencias en el trastero de la memoria pueden ser reconducidas precisamente a través de los medios de comunicación. Monseñor Sánchez Monje nos habla en este libro que hoy aquí se presenta de cuestiones tan diversas como las personas con síndrome de Down, la ecología, la gestación subrogada, la existencia de Dios, el síndrome Peter Pan, etcétera, etcétera. El periodista y director del diario El Debate, Bieito Rubido, que fue antes director del ABC, define con precisión el libro de Monseñor Sánchez Monje en un prólogo a este libro que luego ustedes podrán adquirir en la entrada, y estoy seguro que don Manuel estará encantado de dedicárselo cuando termine esta presentación. Bieito Rubido dice: en sus manos tiene usted un conjunto de miradas y enfoques de actualidad desde una perspectiva católica. Nada del veloz acontecer de la actualidad se escapa de ese análisis, nada le es ajeno al autor. Al compás de cada día que presenta esta tarde su autor, está escrito con pulcritud, con estilo directo, elegante y claro. Al estar formado por artículos de lectura, es de lectura fácil y permite elegir los diversos temas para cualquier momento del día. Una lectura amena, instructiva, que nos devuelve a la esencia del humanismo. No se debe olvidar que el mensaje evangélico tiene su esencia en la fraternidad entre todas las personas, el perdón y la ayuda a los necesitados. Y ahora va a dirigirnos unas palabras el director del diario montañés, don Íñigo Noriega. Muchas gracias, Manuel Ángel. Muy buenas tardes. Muchas gracias también a ustedes por asistir a esta sesión del Aula de Cultura del Diario Montañés en colaboración con el Ateneo de Santander. Hoy tenemos con nosotros a don Manuel Sánchez Monje, sacerdote, teólogo, profesor, escritor, un palentino de Fuentes de Nava, donde nació hace 77 años. Cumple este año sus 55 años como sacerdote y es un hombre con una profunda vocación humanística e intelectual. Es doctor en teología por la Universidad Georgiana de Roma, profesor de teología en el Instituto Teológico del Seminario de Palencia. Fue nombrado, esto es un resumen muy sucinto de su biografía, quizá los hitos más significativos, ¿no? Fue nombrado por el Papa Benedicto XVI, obispo de Mondoñedo Ferrol en 2005, y fue el Papa Francisco el que le nombró obispo de Santander en 2015, donde estuvo, como ustedes saben, 8 años al frente de nuestra diócesis. Ha estado muy presente en la sociedad cántabra desde el primer momento, se ha volcado desde muchos aspectos a ese contacto con la sociedad. Durante su ministerio ha emprendido y llevado a cabo numerosos proyectos de toda índole, además de los propios de la gestión de la diócesis o de la propia misión evangelizadora que corresponde. Pues se ha empeñado, por ejemplo, en la renovación del entorno catedralicio, que en colaboración con el Gobierno de España y sobre todo del Ayuntamiento de Santander han sacado adelante pues una auténtica renovación, ¿no?, del entorno de la catedral, como en muchos años no se había hecho. También ha reorganizado la diócesis y sus archivos. Cuando ha cumplido los 75 años, como es preceptivo en el derecho canónico, ha
puesto, digamos, su cargo a disposición del Papa, quien año y medio después, más o menos, tuvo en cuenta su petición y lo relevó al frente de la diócesis en el año 2023, donde fue sustituido por don Arturo Ros, aquí presente, y fue nombrado obispo emérito de Santander. Está retirado, es un decir, pero es un poco lo que diría su carnet de identidad. Está retirado entre Valladolid, Fuentes de Nava y Santander, donde además de leer y escribir, colabora con el Arzobispado de Valladolid en todas las tareas que le encargan, y es el responsable también de formación, uno de los responsables de formación del Arzobispado. Su carácter risueño y algo tímido, un castellano viejo, pulido por la retranca gallega y por el aire cantábrico, de sonrisa franca y risa abierta, cualquiera puede testificarlo, de hablar pausado y preciso. Es autor de una ingente obra, artículos, libros, he anotado algunos, pero son muchos más: El transhumanismo, un desafío para nuestro tiempo, Aprender el arte de acompañar, La Eucaristía, fuente del amor a la palabra de Dios y a los pobres, Es tiempo de caminar, sobre Santa Teresa, Fe y nueva evangelización, etc. Hoy presentamos una de sus obras, Al compás de cada día, que edita Salterre. Compás de cada día, que como ha dicho Manuel Ángel, tiene un aire marino con el compás. A mí también me recuerda al mateíno afán de cada día, ¿no? Cada día tiene su afán o un afán y en cierta medida eso es este libro, ¿no? Una suma de afanes, una suma de artículos publicados fundamentalmente en el Diario Montañés, pero también en El Debate, en Alerta. Es un compendio de artículos prologado por Bieito Rubido, que como compendio de artículos es una cosa distinta a lo que fueron publicados en su día en el periódico. Las letras son las mismas, los textos son los mismos, pero el corpus es distinto. No tiene nada que ver la comunicación de un artículo junto con unas noticias, junto con otros artículos, junto con unos titulares, que dice unas cosas, que cuando eso se recoloca, se organiza y se publica en un libro, pues dice otras cosas distintas, porque forma, digamos, un pensamiento más complejo, más completo, desde más puntos de vista. En cierta medida, bueno, si me permiten la broma, también los artículos que se portan bien van al libro, que es el cielo de los artículos, ¿no? Y en este cielo de los artículos, que es un libro, encontramos un retrato de nuestra sociedad desde el punto de vista del humanismo cristiano, pero un retrato también muy abierto, donde don Manuel analiza, observa la sociedad, observa lo que dicen los medios de comunicación, observa lo que hay alrededor, detecta los puntos de interés, los puntos de atención, aquellas cuestiones que son fundamentales, se documenta, estudia, lee y hace su artículo. Luego lo deja reposar un tiempo, le hace unas correcciones y hace pues piezas que son de una aparente sencillez, porque formalmente son muy sencillas y muy fáciles de leer, parece, pero después tienen un montón de contenido por detrás, un montón de reflexión por detrás. Decíamos, por tanto, que forman un pensamiento estructurado, que de hecho la organización de los artículos no está en función de su fecha de publicación, sino en función de los temas, que van agrupados. Y a su vez los temas van organizados por orden alfabético. En el índice pues se ve muy bien, ¿no? Todo el ámbito de interés de don Manuel, que habla, por ejemplo, de la amistad, pero habla también del asombro o de la autoestima. Esto no es un libro de autoayuda, ni son artículos de autoayuda, pero también habla de la autoestima, del valor de la autoestima. También habla de la belleza, o hace unas reflexiones muy profundas en torno a la ciencia y la cultura.
por supuesto, sobre Dios, pero sobre Dios entra en el debate sobre las pruebas o no pruebas de la existencia de Dios y si es factible probar la existencia de Dios, ¿no? Este viejo debate, pero que de vez en cuando surge de nuevo y hay publicaciones nuevas y vuelve a la sociedad. La educación es otro de sus ámbitos del máximo interés, la primacía de las emociones, uno de los fenómenos de nuestra sociedad actual. Por ejemplo, tiene una teorización bastante amplia sobre un concepto muy novedoso que es la ética de los cuidados, ¿no? Que también él incorpora a sus artículos. Pero bueno, la inteligencia artificial, tiene varios artículos sobre inteligencia artificial, o la misma generación Z, ¿no? Que cómo está cambiando el mundo, ¿no? con las nuevas generaciones. Es decir, bueno, pues les animo a quien puedan tener interés en estos temas a bucear, profundizar, a leerlo de muchas formas. Es un libro que se puede leer de adelante a atrás, de atrás adelante, se puede picotear, se puede saltar de una cosa a otra. Todas esas lecturas son válidas, aunque tiene una unidad, ¿no? Uno diría incluso casi como que fue pensado así este libro, al verlo conformado con la unidad que tiene, aunque obviamente pues no lo fue. Les cuento también que un asunto interno, pero que supongo que la gente estará interesada, al acuerdo que llegamos cuando empezó a escribir en el diario montañés don Manuel, nos entendimos muy rápido, pero nos pusimos uno al otro al uno mutuamente una condición, que los artículos no tuvieran muchas teologías, que fueran de cuestiones cotidianas. Y los dos estábamos totalmente de acuerdo en qué es lo que tenía que ser para un artículo en prensa, para que tuviera más público, para que lo leyera más gente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues efectivamente yo creo que fue un acierto ese planteamiento por la gran capacidad de don Manuel de detectar las preocupaciones cotidianas de las personas, en este compás de cada día, este afán diario, pues que es un salto también al ruedo de la actualidad y en el que, bueno, pues es un retrato de nuestra sociedad que, bueno, pues que considero que es importante tener en cuenta. Y nada más. Muchas gracias. Las 8 menos 10. A las 10:30 sí puede estar, ¿eh? Hasta las 10:30, 11 puede. Yo creo que antes tenemos que cortar y me vais a ayudar cuando sean las 8:20. Lo decís, a ver si a las 8:30 yo termino, porque si no ya no tenéis nada que leer. Y no se vende el libro, que es a lo que hemos venido aquí, a hablar de mi libro. Bueno, pues en primer lugar, un saludo muy agradecido a los que tengo aquí en la mesa, a don Arturo, pues nuestro obispo, al vicario general, que es en gran parte, juntamente con una persona que hay por ahí, de aquí del Ateneo, los que han preparado esto, y a todos vosotros que pues los rostros me dicen mucho, porque sois para mí personas conocidas y queridas, y voy a empezar a hablaros un poquito. Primero, pongo aquí la anécdota de mi madre, porque por lo que habéis oído creíais que yo nací ya leyendo y escribiendo, pero no fue tal la cosa. Entonces, de pequeño, hasta que hice tercero, cuarto y quinto de latín, los estudios en el seminario se dividían en estas partes. Primero latín y humanidades se llamaba, después filosofía y después teología. Bueno, pues los primeros cursos me decía mi madre esto: ¿por qué no lees algo como tus primos? Al menos te veo, pero lee algo. Terminé quinto de latín y me decía mi madre: ¿es que no hay otra cosa en que gastar el dinero más que en libros?
Lo cuento porque yo creo que es muy importante para todos el que lo tengamos en cuenta, que se puede influir mucho a través de los padres, de los profesores. A mí en concreto fue el profesor de lengua y literatura de cuarto y quinto. Era un hombre muy entregado a la enseñanza, teníamos que hacer ejercicios escritos, nos les corregía, teníamos que volver a redactarlos con las correcciones que nos había hecho, nos explicaba la literatura en un estilo que entonces era totalmente abierto y rompedor, porque el libro de texto que más circulaba en aquel entonces era uno que ponía 4 noticias biográficas del autor de literatura que se estudiaba, las obras que tenía y 2 consideraciones más. Don Laurentino María Herrán, que fue mi profesor de lengua y literatura, al que siempre se lo agradeceré, pues nos enseñó de otra manera. Nunca hablaba de un autor y seguido por tiempo histórico, sino que englobaba el momento cultural, social, donde escribía y por qué escribía, y cuando preguntaba en clase y nos entreteníamos en alguna cosa biográfica, pero que no tenía nada que ver con lo escrito, decía, eso déjalo en paz, eso no influye para nada en sus escritos y a mí no nos interesa. Bueno, pues este estilo de... Luego nos regalaba los premios en el seminario, en vez de ser de otra cosa, eran libros. Era formador y entonces cuando llovía, pues en vez de hacer otra cosa, nos reunía y nos leía una obra de teatro. Total, que como veis, la importancia de un profesor es decisiva, y también de unos padres. Cuando se educa en este sentido, los frutos vienen ahí. Ya veis que pasé de no leer ni tebeos a no gastar el dinero más que en libros. Os voy a leer un poco de un artículo que publiqué, se titula La aventura de leer. El libro está pensado para forzarnos a un lúcido aislamiento. No debe haber otros estímulos que compitan con la lectura. Leer es una actividad amorosa que requiere pobreza de estímulos. Leemos para ir más allá de nuestro propio pensamiento. Leer un libro exige combatir la dispersión, la brevedad y la espectacularidad, encerrándonos en sus modestas páginas como una ostra arrulla una perla. Si la televisión no exige ningún esfuerzo del televidente, adentrarse en la lectura es una tarea ardua. La lectura es una convivencia sutil entre el escritor y el lector. Es una experiencia compartida que enriquece por el empeño que conlleva. No hay lectura de un libro sin esfuerzo del lector. Cuando leemos, nos situamos fuera del tiempo. Podemos detenernos en un pasaje que nos interesa, pasar por alto algunas páginas, relacionar lo leído con nuestras propias ideas y así profundizarlas. La lectura exige concentración, excita la fantasía y es fuente de energía para desarrollar la capacidad creadora. Todos los buenos libros, decía Ernest Hemingway, se parecen en cierta manera, ya que contienen más verdad que si hubieran ocurrido realmente. Cuando terminas de leer uno, te parece que todo lo ocurrido te ha pasado a ti y te pertenecerá para siempre, lo bueno y lo malo, el éxtasis, la desazón y el dolor, la gente y los lugares y el tiempo que hacía. La literatura es un tesoro infinito de sensaciones, de experiencias, de vidas. Gracias a los libros nuestro espíritu rompe los límites del espacio y del tiempo. Podemos vivir a la vez en nuestra propia habitación y en las playas de Troya, en las calles de Nueva York, en las llanuras heladas del Polo Norte. El libro es una ventana y también un espejo. Leer es necesario, aunque algunos lo consideren un lujo. En tal caso, se trata de un lujo de primera necesidad. Voy a leer fragmentos porque si os leo todo os aburro un rato. Paso ahora al segundo momento, que es cómo empecé a escribir y a publicar en el periódico. Estuve, como os han dicho, de obispo en Mondoñedo Ferrol.
y Vieito Ruido, el director del debate que antes fue de ABC, es de aquella diócesis y yo tenía amistad con su familia y por lo tanto también con él cuando iba por allí pues unos días de descanso. Y le invité a que hiciera el pregón de la Semana Santa de Ferrol, que es la fiesta más importante de Ferrol. Total que hizo un pregón corto pero magnífico, y cuando vine a Santander pues le invité también para que hiciera el pregón de la Semana Santa aquí. Si aquel fue muy bueno, este todavía le superó, porque fue un pregón en plan de oración desde el comienzo hasta el final y además breve, que también es muy importante que los pregones sean breves. Y hablando con el director del diario Montañés, pues él había conocido y había trabajado con Vieito Ruido en La Voz de Galicia, y por esa amistad común empezamos a hablar y a intercambiar. Total, que yo no sé exactamente cómo salió, pero aquí no hay ningún contrato, no hay compromiso ninguno, ni él de publicar, ni yo de escribir, pero en la medida que yo le he ido mandando las cosas, pues las ha ido publicando. Y luego tuvo culpa un padre jesuita que está por ahí, que es el encargado de la Salterre aquí en esta zona, el padre Isidro. Cuando ya llevaba unos artículos publicados me dijo: ¿por qué no les guardas y luego les publicamos y hacemos un libro? Y yo ya les había guardado. Pero ya seguí guardando con más ahínco porque veía que había posibilidad de publicarlos todos juntos. Pero todo esto indica que hay mucho que ver con la amistad, con el buen trato, con el ánimo, porque algunas veces te cansas y lo dejarías, otras veces pues te salen mejor las cosas, y es muy bueno este clima que, como habéis visto, pues ha reinado entre nosotros, en los que están aquí en la mesa y muchos de los que están abajo, que también cuando vas por la calle y te dicen, ¿no?, que ya he leído lo que dije en el periódico, que no sé qué, que lo comentan. Y yo lo que me propuse fue comentarios al Evangelio, y hay muchos. Entonces yo voy a intentar otro camino, que es la relación fe-cultura, la relación fe y ciencia. Por una parte, para que discretamente, suele ser al final de cada artículo cuando doy una pequeña pista de cómo se sitúa la Iglesia en ese tema, porque suponía que, primero, los artículos en el periódico tienen que ser actuales, porque una noticia que lleva 3 días ya se hace vieja, entonces hay que estar un poco al día. Leía, almacenaba, ya lo ha dicho él, que lo ha adivinado cómo hago los artículos. Primero veo algún tema que me parece a mí que está en el debate actual y que es conveniente estar al día, lo preparo un poco, veo mi archivo de las cosas que he leído y que me han interesado y que lo tengo archivado, y ya con unas cosas y con otras hago un boceto del artículo y le dejo descansar un poco, que se repose, porque si no, y luego ya le doy otro repasillo. Y me ha preocupado siempre el que fuera inteligible, que la gente lo pudiera leer sin tener que echar mano al diccionario cada 3 palabras. Entonces, eso ha sido lo que he intentado. Y voy a leer un poco ya os han mencionado aquí el tema de la ética de los cuidados, que es un tema muy, muy actual. En el tiempo de pandemia hemos palpado la necesidad de los cuidados, porque la vulnerabilidad es constitutiva del ser humano. Dependemos unos de otros. El arte del cuidado no afecta solo al campo de la salud. Se trata de un compromiso ético y político con el otro y con el entorno. El cuidado en sí, desligado del cuidado de una sociedad justa y del cuidado del medio ambiente, es una versión muy pobre del cuidado, que debe ser integral y generativo. Frente al riesgo de la desvinculación, reivindicamos la relación como categoría central de la ética. La era digital tiene sus riesgos, pero también ofrece oportunidades para construir una ciudadanía activa y responsable.
Formemos personas capaces de cuidarse y de cuidar al otro. Así, la sociedad del bienestar dará paso a la sociedad de los cuidados. Alguien me cuida, luego existo. Es tan importante que ya sabéis aquello de pienso, luego existo, pues ahora se da tal importancia a los cuidados que se puede decir eso, soy cuidado, luego existo. El cuidado es generativo. Cuando cuidamos, crecemos humanamente. El interés sincero por el otro eleva nuestra dignidad porque no luchamos por la mera supervivencia. Y una sociedad da muestras de su fortaleza ética cuando los hijos se desvelan por sus padres ancianos y por los más débiles de su entorno. Es necesario que las instituciones piensen en términos de cuidados. Esto contribuirá a crecer en justicia social. Se trata de fortalecer los vínculos para luchar contra el gran problema del futuro, que es la soledad no deseada. Ya sabéis que este es un tema también que ahora está en pleno vigor. Termino aquí con una cita del Papa Francisco. La cultura del cuidado como compromiso común, solidario y participativo para proteger y promover la dignidad y el bien de todos, como una disposición al cuidado, a la atención, a la compasión, a la reconciliación y a la recuperación, al respeto y a la aceptación mutuos, es un camino privilegiado para construir la paz. Lo decía el Papa en el mensaje para la 54 Jornada Mundial de la Paz en el año 21. Y por último, el artículo que más eco ha tenido y que a mí me sorprendió cuando vi que le habían traducido al francés y al inglés. Era el artículo que saqué sobre la Agenda 2030 y el nuevo orden mundial. Sabéis un poco de qué va el asunto y entonces el nuevo orden mundial está configurado con la gente con más dinero de todo el mundo y entonces ellos han averiguado una cosa que es buena gana de tener que gobernar y mirar los gobiernos de cada sitio, que elijan los que quieran ellos, pero luego todos tienen que pasar el control de calidad, que es pasar por el grupo de Davos, y allí les leen la cartilla para lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer si quieren tener subvenciones, y por eso se habla de que se pretende un nuevo orden mundial. Y la Agenda 2030 es cómo se puede ir objetivos y metodología para ir haciendo que ese nuevo orden mundial se vaya extendiendo. El filósofo Higinio Marín, profesor de Antropología Filosófica de la Universidad CEU Cardenal Herrera, explica la naturaleza de una agenda promovida por las élites globalistas y que tiene un marcado carácter estatalista y relativista. Los objetivos de desarrollo sostenible es una palabra talismán que ahora se usa para todo, son muchos de ellos loables y pueden ser admitidos por todos. El cuidado de la naturaleza, erradicar la pobreza y el hambre en el mundo, agua disponible para todos. Es decir, que ves el enunciado de los objetivos del desarrollo y dices, pues claro, esto es agua bendita, pero luego en la explicación y en el desarrollo de lo que se entiende por cada cosa ya se complica un poco. De tal manera que la Agenda 2030 es una trampa. La familia es considerada un entorno de discriminación y desigualdad. En la Agenda 2030 la familia y la religión aparecen como aspectos conflictivos. La religión y la familia plantean problemas, no soluciones. Por ejemplo, tener hijos, la responsabilidad de los esposos o la generosidad en el matrimonio no forman parte de este nuevo sentido común. Tampoco les viene bien que la educación pertenezca a los padres. Luego hay cuestiones evidentemente inasumibles desde la doctrina católica. Sirva como ejemplo la llamada salud sexual y reproductiva. Todos estos nombres que tienen un aspecto de modernidad tienen por dentro un contenido que hay que tener mucho cuidado con él. La salud sexual y reproductiva quiere decir hacer propaganda de anticonceptivos. Hay otro aspecto muy grave que es la llamada
igualdad de género. La Agenda 2030 asume la terminología de la ideología de género y de la corrección política contemporánea. Hay una intención de establecer un nuevo orden mundial que deje fuera a muchas instituciones, en particular a las que tienen un cuño cristiano. Es el Estado quien marca el modo de vivir y así se genera un relativismo que convierte la tolerancia en el valor moral por excelencia. También hay que ser tolerantes con el mal, pregunto yo. Son liberticidas y generan relativismo. Creen que se puede y se debe elegir todo, también el género, en cuestión de sentimientos. Con esto ya está hecho el aperitivo y yo ya terminé. Si hay un poco de tiempo para unas preguntas, pues dispuesto estoy en la medida en que sepa y pueda. Muchas gracias a don Manuel por estas palabras y ahora quien quiera hacer alguna pregunta, por favor que haga una seña y le pasaremos el micrófono. Vamos a ver, ¿qué le parece? Ha habido varios libros en los últimos años que escriben diciendo que Jesucristo no es Dios, que es un apóstol como Mahoma en su religión y tal. No hablan mal del cristianismo, simplemente delimitan que no es Dios, nada más. Y otra pregunta. He visto que en Internet sale un estudio mundial sobre el deísmo y dice que Estados Unidos y España coinciden. El 22% son deístas. ¿Qué opina usted también de esta religión? Primero sí que lo he entendido, pero lo segundo no. Le contesto a la primera pregunta y luego me dice la segunda porque no lo he entendido bien. La primera pregunta era Jesucristo, que no es Dios, que es un personaje muy importante, que ha hecho una revolución muy grande en el mundo, pero para nosotros esto es pues quedarse a las puertas de la fe. Para nosotros lo importante es que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, que es el que nos revela el rostro del Padre. Nosotros no caminamos a ciegas y no tenemos por qué inventar cómo es Dios, porque nos lo ha dicho Jesús ya. Lo ha puesto de manifiesto, sobre todo en las parábolas. Es un Padre bueno que aguarda al Hijo pródigo, que no le echa una bronca, que le espera con un abrazo, que tiene también que corregir al hijo mayor porque no le quiere recibir. Ese estilo es el Cristo que nos revela el rostro del Dios vivo. Que Él fuera más importante, me refiero pues que tuviera más a la hora de expresarse, porque lo que tenía no lo podía expresar todo. El Hijo de Dios tenía mucho detrás, pero hay cosas que para otros son las fundamentales y para nosotros son relativamente secundarias. Lo principal es que nosotros tenemos acceso a Dios, y no solamente conocerle, sino entrar en contacto con Él gracias a Jesucristo, no por nuestros méritos, por nuestra ciencia, sino porque hemos sido regalados con esto que es la presencia del Hijo de Dios, nada menos que en nuestro mundo, para hablarnos con palabras nuestras y con imágenes nuestras, porque ya veis que Jesucristo utiliza mucho las parábolas para hablar de Dios. El deísmo, usted sabe que es una religión creada durante en el siglo XVIII, que el 22% de Estados Unidos y España son deístas. ¿Usted qué opina? Que es una religión que se basa solamente en Dios, no tiene dogmas ni tiene otras cuestiones. ¿Qué opina usted de esto? Casi la cuarta parte de los españoles son... Bueno, ahora nos encontramos en una situación que es muy especial y que a nosotros nos sirve un poco también de estímulo. Ahora el problema no es que se niegue a Dios, sino que es que se vive como si Dios no existiera. Entonces, ahí anunciar la buena noticia es urgente porque la gente no vive tan tranquila
y entonces no tiene los reflejos que tenemos nosotros, que son de ir más allá de la realidad. No se pregunta qué hay detrás de la muerte. Huye de ella, escapamos y a ver si nos libramos. Saben que no se van a librar, pero no quieren ni pensar en eso y no aceptan ninguna cosa que supere lo que es puramente sensorial. Entonces, ahí anunciar el Evangelio es muy necesario, pero es difícil porque no hay terreno donde echar la semilla y que pueda germinar y crecer. Por eso tenemos un reto por delante. El deísmo se queda en eso, en una relación con Dios descafeinada, donde tampoco hay grandes exigencias. Es creer que en un más allá y en un ser supremo, pero no baja a la realidad y a enfrentarse con quién es Dios, cómo piensa, cómo actúa. Y nosotros no inventamos, nosotros lo que hacemos es decir con palabras de hoy lo que Jesucristo dijo para siempre y lo que tiene validez perpetua. He leído en el periódico que en los países escandinavos aumenta cada día el número de católicos. Para la actriz sueca Greta Garbo, España era un país de santos y de guerreros. Mi pregunta es, ¿cómo ve usted el futuro del catolicismo en nuestro país? Al mismo tiempo que he hablado un poco de esta situación de no contraria a la fe, sino marginarla, la fe, los que tengan que la practiquen y allá ellos, pero yo ni me meto ni me salgo, pero no quiero saber nada de ese tema. Eso está demasiado extendido hoy. Pero también está habiendo un gran cambio en cuanto a plantear la evangelización de otra manera. Entonces, hoy estamos muy mentalizados de que no se puede evangelizar como hace unos años o hace algún siglo, sino que hay que cambiar. Empezó diciéndolo el Papa Juan Pablo II en América con motivo del 5º centenario. Empezó a hablar de nueva evangelización. Al principio creíamos que lo decía para América, pero enseguida cuando llegó a Europa dijo también para Europa. Y luego ya dijo que no era nueva porque el Evangelio fuese nuevo, que el Evangelio es el mismo, pero los métodos, la manera de vivirlo, de expresarlo, que tenía que ser distinta para responder al hombre de hoy. El Papa Benedicto pues marcó dos cosas fundamentalísimas. No desdijo nada de lo de Juan Pablo II, pero añadió dos cosas. Primero, hay que partir de cero. No se dé nada por supuesto. Entonces, a la hora de evangelizar, no pensemos que porque haya un poco de barniz religioso, social, que que empecemos por el principio. Y que el centro de todo es el encuentro personal con Cristo. De tal manera que en su primera encíclica, en el número 1, Benedicto XVI dice: donde hay encuentro personal con Cristo, hay cristiano. Y donde no le hay, aunque haya todo lo demás, no hay cristiano. Es que va mucho a las novenas, es que participa mucho en las procesiones, es que lee cosas. Si no ha habido encuentro personal con Cristo, no hay cristiano. Entonces, fijaos qué toque de atención era este y por qué ahora los métodos que están apareciendo, y también aquí en Santander hemos empezado y hay que seguir, lo que fomentan desde el principio es encuentro personal con Jesucristo, que Jesucristo llegue a tu corazón, toque tu cabeza y empieces a vivir algo nuevo, algo distinto, y que luego necesita ser acompañado. Uno que vive una experiencia de estas pues sale emocionado, pero luego hace falta consolidarlo, hace falta formación, hace falta acompañamiento. Por eso se habla hoy tanto del acompañamiento. Y el Papa Francisco añadió otra cosa importantísima y fundamental, y es el carácter misionero. No se puede ser cristiano si no se es misionero, misionero en el sentido amplio. No solo vivo yo la fe, sino que trato de transmitirla a los demás.
En eso consiste ser misionero. No es ir a África o a América o a Oceanía. Es que aquí, y cada uno donde está, tiene que procurar no solo vivir la fe él, sino también transmitirla a otros. Él dice, no es que tenga yo una misión que hacer en el mundo, es que soy misión. Y si me quitan lo de misión, me dejan sin algo tan importante que corre peligro mi ser cristiano. Como veis, los papas últimos, todos en torno al mismo tema de la nueva evangelización, van poniendo acentos que son absolutamente imprescindibles, y yo creo que por ahí va el camino de hacer que la fe vaya calando en las personas. Un proceso, la fe ahora no puede ser en 10 minutos, sino que es un recorrido que tiene que ser acompañado y es un poquito largo, pero que merece la pena porque tendremos cristianos sólidos, bien formados, bien comprometidos. Sí. ¿Considera usted que hay un peligro en Europa de que haya lo que llaman la gran sustitución, no solamente de ciudadanos, puesto que, como se sabe, hay mucha inmigración, sino que por parte, digamos, de la izquierda se suceden día sí día también ataques a la Iglesia Católica, falta de bueno, ataques diversos, y sí que es cierto que en un posible futuro pues sea el Islam lo que predomine en Europa. ¿Cuál es la relación o cuál debería ser la relación de la Iglesia Católica ante lo que yo considero, entiendo que es un peligro, ¿no? Lo que llaman la gran sustitución? Lo que hace falta es tener cristianos convencidos, que viven la fe, que tratan de transmitirla, y que ante ese tema no tenemos tampoco que andar con complejos. Quiero decir que podemos llegar a 15 o a 10 o a 8, pero el caso es que yo me esfuerce allí donde vivo, allí donde trabajo, donde me divierto, de extender la fe, y luego pues un poco Dios dirá, en el sentido de que nosotros tenemos interés en que Dios sea conocido y amado y servido, pero más lo tiene Dios. Y entonces Él tiene sus métodos, tiene sus tiempos también, que no coinciden con los nuestros a veces. Podemos pensar que las cosas van a evolucionar en una dirección, y cuántas veces nos vemos sorprendidos con que, un ejemplo último, pues hemos estado hablando de los jóvenes que no se comprometen, que no sé qué, que viven encerrados en sí mismos. Ocurre las inundaciones de Valencia y los jóvenes allí han aparecido en grandes cantidades y bien metidos en el barro y ayudando, y entonces nos ha hecho también pensar hay que cuidar un poco los clichés ya preestablecidos, porque resulta que a veces la realidad te dice que no estabas en lo cierto. Don Manuel, mire, no sé si mi pregunta es la adecuada en este acto. ¿Qué opina usted de la confesión comunitaria? La confesión comunitaria no la hay celebración comunitaria de la penitencia, que es distinto. Entonces, le comento un poco. Hemos vivido también una época donde la confesión era individual, exclusivamente individual, el sacerdote y el penitente, y no había más. Ahora hemos visto que es una riqueza el que juntos demos gracias por el bien que podemos ver en lo que estamos ahora examinando antes de confesarnos, en que pidamos juntos perdón porque hemos visto que hay fallos y que hay negligencias y que hay pecado, y luego que también demos gracias por el perdón recibido conjuntamente. Poco eso es la celebración comunitaria del perdón. Pero la celebración del sacramento de la penitencia exige el que haya encuentro con el confesor personal, porque estamos en unos terrenos de conciencia donde no se puede manifestar en público y nadie está obligado a manifestar cosas que a lo mejor escandalizarían o que pudieran
exponer a uno demasiado. Eso, el ámbito de la conciencia es para Dios y el confesor, pero el confesor ya sabéis que no lo puede decir nunca jamás. Ni le obliguen ni le dejen de obligar, pero el secreto de confesión es un secreto que no se puede poner en peligro nunca, ni lo más mínimo, ni siquiera con ciertas insinuaciones, de decir, bueno, no te digo que tienes este pecado, pero te digo que ya empezamos a dar... El secreto es el secreto y no se puede comunicar con nadie. Y hay muchos que han muerto por mantener el secreto de la confesión. Así que a eso hay que asegurarlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos ya en tiempo? Sí, no, un momento. Yo no sé si desde Valladolid echa usted en falta esos paseos diarios que se daban todas las tardes por el paseo marítimo de Santander. Pero bueno, no, mi pregunta es en otro sentido. Es evidente que lo que no tenemos son ya vocaciones sacerdotales. Ahí está el caso de Corbán, es un caso que se produce en toda España. Entonces mi pregunta es si cree que estamos ante el principio del fin de lo que era el sacerdocio tal y como hasta ahora lo hemos conocido. Bueno, los paseos por el marítimo no tengo la culpa yo. La culpa la tiene la diabetes y los médicos que me obligan a caminar. Pero vamos, es un castigo que es llevadero. Y lo otro que estamos como al final, yo creo que ya ha habido muchos finales que se ha demostrado que no, y es preferible no entretenerse en esas cosas porque el espíritu brota donde quiere y cuando menos lo esperas, pues te sorprende, y por lo tanto yo creo que es mejor centrarnos en qué puedo hacer yo, lo poquito que yo puedo hacer, que no quede sin hacer, que yo procure vivir la fe de tal manera que el que me vea diga, pues oye, merece la pena vivir así, porque este hombre tiene criterios, tiene serenidad, ve las cosas de otra manera, se le nota que se siente querido, y se siente querido y amado por Dios, que es el que no falla. Los demás queremos hasta donde queremos y podemos fallar. Pero este estilo de vida, que sea atractivo y que sea un hombre también pues que está con su tiempo, que sabe de lo que se trata ahora en la sociedad, que tiene una manera de pensar desde la fe, que es pues característica y propia de los creyentes, pero que no es para nada de quedarse atrás o de estar de espaldas a lo que se está discutiendo y hablando en el foro común. Era un poco esto lo que yo pretendía también con los artículos. Algunos me dijeron, como el primero fue sobre la inteligencia artificial, uno dice, bueno, yo cuando vi el nombre suyo dije, vaya, ya está el obispo, que comentario al Evangelio. Cuando veo que trata de la inteligencia artificial, digo, pero este hombre, pero un obispo sabe de estas cosas. No sabe, uno nada más es que está en el mundo y oye y ve y lee y tiene su manera de pensar, pero no es más. Es una cosa muy sencilla, pero que también la gente vea que en la Iglesia no estamos en el siglo XIII, que estamos en el siglo XXI y que estamos un poco al día y tenemos algo que aportar. Eso era un poco la finalidad de los artículos. Muy agradecido a todos los que habéis cogido tiempo de vuestro tiempo libre. Sí, un momento. Bueno, muchas gracias por una tarde tan agradable, me da gusto escucharle. Simplemente, ¿qué opinión tiene usted sobre la posible incorporación de la mujer a ciertos temas de la Iglesia? Que sería, o que somos muchas, el 55%. La incorporación de la mujer en la Iglesia, sabéis que es un tema que se está avanzando mucho en los últimos tiempos, pero que todavía no estamos en el límite, ni mucho menos, todavía hay que avanzar mucho más. Pero que no se trata solo de mirar en un aspecto que es muy concreto, que es el del ministerio, sino que hay otros campos. Y ahora da gusto ver que también en la Iglesia, pues en Cáritas tiene directora.
La delegada de jóvenes es delegada, no delegado. Cantidad de... Ya hemos ido avanzando y tenemos que seguir avanzando más de poner responsabilidades serias en manos de mujeres porque están preparadas y las pueden desarrollar igual o mejor que los hombres. He dicho. Muy bien. Antes de agradecer a don Manuel esta magnífica conferencia, le recuerdo que en la entrada se está vendiendo el libro y que ahora don Manuel lo va a firmar a quienes lo quieran llevar dedicado. Y despedir con un fuerte aplauso a don Manuel Sánchez Monje, porque creo que nos ha iluminado con su palabra y más que nos va a iluminar leyendo este libro. Muchas gracias. Aquí para firmar. Si Manuel se sienta ahí para firmar.